Este, el día de hoy te quiero compartir la importancia de asistir y unirse a una iglesia local, ¿ya? La importancia de asistir y unirse a una iglesia local, ¿ya? Cada creyente necesitamos congregarnos en una iglesia bíblica que viva y enseñe de acuerdo con la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día hay tantas iglesias y quizás, solo compartirles un poco. Recién llevo un año en Ambato, casi no conozco muchas áreas. Pero cuando estábamos en Guayaquil, al sur de la ciudad, más o menos, si algunos conocen por el Guasmo, por ahí, uno iba, hermanos, y más o menos encontrabas como 7, 8 iglesias pentecostales, evangélicas, sin contar de otras denominaciones. Y yo sé que quizás cerca de tu casa hay iglesias, pero dentro de todas ellas tenemos que escoger una iglesia bíblica. El nombre de nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Fundamental. Simplemente en veces anteriores estábamos hablando las distintivas bautistas, y cuando lleva el nombre fundamental habla de los fundamentos. Una iglesia fundamental no es más que una iglesia bíblica, ¿ya? Que se basa y cree todos los principios bíblicos, por eso se llama fundamental. No es que es un movimiento o algo así. El nombre fundamental solamente es que se para por los fundamentos bíblicos, enseña de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, por esa razón es una iglesia fundamental. Ahora, como cristianos necesitamos congregarnos en una iglesia. Y hay muchas razones por las cuales debemos de congregarnos en una iglesia y ser fieles a cada culto que tenemos en la iglesia. Vamos a buscar Mateo 18:20 y vamos a ponernos de pie para leer este pasaje. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Si lo encuentras, te pones de pie y vamos a leer este pasaje todos juntos. Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Ya? Mateo capítulo 18 es el primer libro del Nuevo Testamento. Bueno, ahí está ya en el proyector. Si no lo has encontrado, puedes verlo allí. Dice la Biblia, porque donde están 2 o 3, note bien, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es importante congregarse, porque cada vez que nos estamos congregando es como tener una cita especial con el Señor. Dice, donde 2 o 3, no importa el número, debemos de congregarnos, porque está el Señor allí. Es una cita especial que yo tengo con Él, por esa razón debo de congregarme. Y vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por el tiempo que ellos han dado de estar aquí en tu casa. Señor, te pido que nos hables, que nos ayudes, Señor, a tomar decisiones correctas. Quizás no hemos estado entendiendo muy bien la importancia de congregarnos. Y, Señor, te pido en esta mañana que tú bendigas tu palabra, bendigas el mensaje, abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pido todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Mateo 18:20 nos dice que debemos de congregarnos, la importancia de congregarnos. Como dice el pasaje, porque donde están 2 o 3 congregados, allí está el Señor. Y esa es la primera razón por la cual tenemos que ser fieles a los cultos de la iglesia. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10,
versículo 25. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos, capítulo 10, el verso 25. Si no lo has encontrado, puedes verlo en el proyector. La Biblia dice, otra vez, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor nos ordena en su palabra no dejar de congregarnos. No debemos de dejar. Y esto es un mandato del tiempo presente que te dice, no dejes de congregarte. Y eso es importante, hermanos, que no dejemos de congregarnos. Cada vez que nosotros faltamos a un culto de la iglesia, estamos desobedeciendo al Señor. Porque la Biblia nos dice, no dejes de congregarte. No dejes. Eso es un mandato que el Señor nos hace a cada uno como hijos de Dios. No dejes de congregarte. Ese es un mandato que el Señor te da. No lo hagas, no dejes de congregarte. Es importante que tú te congregues cada culto que hay en la iglesia. Tenemos cultos los días miércoles en la noche, tenemos cultos domingos en la mañana, tenemos el culto de oración, cuando hay conferencias. Y hermanos, es importante congregarnos porque es un mandato del Señor. No dejes de congregarte. Tercera razón, en el versículo 25, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortándonos significa animarnos. La palabra exhortar significa animarnos. Y es en la iglesia donde nos animamos en seguir al Señor. Cuando de pronto escuchamos testimonios en la iglesia y realmente este tiempo de gratitud que quieren dar, eso motiva mucho. Porque a pesar de que quizás pasamos por problemas, eso me ayuda a seguir adelante porque estoy congregado. La Biblia nos enseña que un cristiano necesita tener compañerismo con otros cristianos y es en la iglesia donde vamos a tener ese compañerismo, animándonos, orando el uno por el otro, acercándonos a conversar. Necesitamos comunión como hermanos en Cristo. Por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte. Y en la cuarta razón vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículo 30 y 31, porque en la iglesia es el lugar donde venimos para aprender la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 30. Hechos capítulo 8, versículo 30, el quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31. La Biblia dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí habla de Felipe, era un discípulo del Señor Jesucristo, y este hombre etíope no conocía, estaba leyendo un pasaje, pero no lo entendía, y estaba Felipe para explicarle. En la iglesia, hermanos, vamos a aprender la palabra de Dios, que tanta falta nos hace. Es en la iglesia donde nos van a enseñar de cómo tener un buen matrimonio. Es en la iglesia que nos van a enseñar cómo criar a nuestros hijos. Es en la iglesia que nos va a enseñar de qué manera tenemos que vivir. La universidad, el colegio, las escuelas nos enseñan matemáticas, nos van a enseñar cómo ganarnos la vida, pero es la iglesia que nos va a enseñar cómo vivir
esta vida. En las escuelas, colegios, universidades aprenderemos muchas materias, aprenderemos a sumar, a restar, a trabajar en una área específica, pero la iglesia en sí nos enseña cómo tenemos que vivir, de qué manera tenemos que vivir esta vida. Cualquier universidad o colegio nos enseña cómo ganarnos la vida, pero la iglesia nos enseña cómo vivir. Y eso es importante entender. Hoy en día hay muchos buenos profesionales que tienen títulos y posgrados, pero no saben cómo vivir. Puedes encontrar a un psicólogo que supuestamente ayuda a varias personas, y no estoy yendo en contra de los psicólogos, por si acaso, pero tienen muy buena profesión, tienen un muy buen trabajo, pero no saben cómo vivir. Se andan divorciando, sus hijos andan en rebeldía, no saben cómo enseñar a sus hijos, porque en la iglesia nos van a enseñar la palabra de Dios y nos van a decir de qué manera tenemos que vivir. Es en la iglesia donde nosotros vamos a aprender. Y necesitamos, hermanos, honestamente, el día que nosotros dejamos de aprender es el día que nosotros vamos a dejar de crecer. El día que nosotros dejamos de aprender será el día que dejemos de crecer. Y necesitamos crecer, hermanos. Necesitamos madurar. Todo el tiempo no podemos, la Biblia nos enseña que no solamente debemos de alimentarnos de la leche, sino también de carne. Y es en la iglesia, hermanos, cuando tú más seas fiel a los cultos, cada vez que tú te congregas y escuchas la palabra de Dios, vas a crecer, vas a madurar, vas a avanzar en tu vida espiritual, vas a dar pasos, vas a tomar decisiones sabias en tu vida, porque estás aprendiendo, estás conociendo. Cuando tú conoces, lo aceptas, y cuando tú lo aceptas, lo practicas. Pero si tú no conoces, pues te vas a meter en problema tras problema. Por eso es importante, hermanos, congregarnos. Es importante congregarnos, porque lo ordena el Señor. Porque es en la iglesia donde vamos a aprender de la palabra de Dios. La quinta razón por la cual necesitamos congregarnos es porque necesitamos la ayuda y corrección de un pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. La Biblia dice, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la Biblia, Hebreos 13, versículo 17, la Biblia nos habla: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia nos habla que debemos de congregarnos porque necesitamos la ayuda y corrección de un pastor. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en nuestra vida y a veces vamos a la persona equivocada? Cuando, gracias a Dios, tenemos un pastor que nos puede dar un buen consejo. Nosotros necesitamos la ayuda de un pastor. Literalmente, pues la Biblia habla a los cristianos como ovejas, que necesitamos la guía y la instrucción. La razón, hermanos, que necesitamos a un pastor es porque el pastor es preparado en la palabra de Dios y él te puede dar un consejo bíblico. Un pastor te va a dar un consejo bíblico, hermano. Un pastor no te va a dar su opinión, lo que él piensa o lo que él cree. Te va a dar un consejo bíblico. ¿Y qué más y qué mejor, hermanos, cuando nosotros escuchamos un consejo bíblico? Y necesitamos, honestamente, necesitamos escuchar el consejo de un pastor. Cuando tú tengas un problema, cuando tengas una dificultad, hermano, acércate con toda confianza al pastor.
¿Y no por qué? Porque la Biblia dice que necesitamos someternos, necesitamos la ayuda y la corrección de un pastor. Hermanos, ¿qué actitud tú tomas cuando el pastor te llama la atención? ¿Qué actitud tú tomas cuando tú escuchas la palabra de Dios? ¿Qué actitud, de qué manera tú recibes la palabra de Dios? Eso importa mucho en tu vida espiritual. Necesitamos escuchar consejos bíblicos, hermanos, y aprende a pedir consejo. Y es importante como iglesia estar en continua comunicación con nuestro pastor. La siguiente razón, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4, versículo 12. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. La razón de que nos congregamos es porque debemos de ser ejemplo. Primera de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Necesitamos ser ejemplos. Hermano, cada vez que tú no estás en la iglesia, estamos dando un mal ejemplo. Y la Biblia dice que debemos de dar un buen ejemplo. Es como que cuando la gente sabe que eres cristiano, la gente de nuestro alrededor sabe, con nuestra familia nos conoce. Pero el día que no estamos congregados, como que estamos dando un mal ejemplo. Y debemos de aprender a dar un buen ejemplo, hermanos. Debemos de ser fieles a cada servicio que hay en la iglesia. Debemos de ser ejemplo, hermano. De pronto nosotros animamos a la gente a venir, invitamos a nuestra familia, invitamos a nuestros amigos, y los días que son de culto, no estamos. Y eso está mal. Porque estamos desobedeciendo una orden del Señor. Dios dice, no dejes de congregarte. Y debemos de ser un ejemplo. Debemos de ser ejemplo, hermanos. Que un domingo en la mañana no nos vean en otro lugar, sino en la iglesia. Yo te animo, hermano, que seas fiel a cada culto que tiene la iglesia. La séptima razón por la cual debemos de congregarnos, Romanos capítulo 12, versículo 3 y 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el versículo 8. La séptima razón que yo debo de congregarme es porque la iglesia necesita del creyente. Es en la iglesia donde vamos a desarrollar nuestros talentos y nuestros dones que el Señor nos ha dado. Versículo 3 dice la Biblia, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Perdón, hermanos, estoy mal, disculpen. Yo digo, ¿qué estoy leyendo? Y los hermanos me están, amén, amén, no me dicen nada. ¿Qué pasó, hermanos? Parece que, ok, Romanos 12, yo creo que son los lentes. Ya, ahora sí, hermanos. Romanos 12, versículo 3 hasta el versículo 8. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, la iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es en la iglesia, hermanos, donde nosotros aprendemos a servir y donde nosotros usamos nuestros talentos. Todos nosotros, hermanos, debemos de entender que somos un cuerpo, somos un cuerpo. Solamente quiero leer esta parte. Dice, si todos los miembros se quedaran en casa, sería imposible que la iglesia siguiera. Hermano, si tú eres salvo y bautizado, tú eres miembro de la iglesia. Y hermano, imagínate, de pronto, vamos a poner un ejemplo. El hermano Diego va a representar el brazo de la iglesia. Y de pronto el brazo no viene, hermanos. De pronto vamos a estar aquí todo. Solo es un ejemplo. Vamos a suponer que el hermano Javier es el otro brazo. Y de pronto no viene. Entonces, este cuerpo, ¿cómo está? Como que le falta algo. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Es en la iglesia donde nosotros damos nuestros talentos, nos desarrollamos. Es en el lugar donde nosotros, hermanos, hay tantos hermanos que les gusta animar. Así como en la familia cada persona tiene diferente personalidad y tiene diferente carácter. Por ejemplo, hermanos, estábamos con la familia y de pronto se cayó un vaso de vidrio. Y de pronto salta uno, el que exhorta, dice, por favor, ten más cuidado, no pongas el vaso allí. De pronto sale el que sirve y dice, tranquilo, yo lo barro. No se preocupen, déjenlo allí, yo lo barro. De pronto sale ahí el que reparte y dice, tranquilos, no se preocupen, ¿cuánto cuesta ese vaso? $2, $1, toma aquí, cómpralo. El que usa misericordia dice, oh, qué pena, ¿cómo te ha pasado esto? Por favor, ten más cuidado para la próxima. Es más o menos eso lo que sucede en la iglesia. Somos distintos, tenemos diferente personalidad, tenemos diferente carácter, tenemos diferentes dones, pero cuando ya estamos en la iglesia, lo podemos usar para el Señor. No eres fuera de la iglesia, hermano, ya estás formas parte de esta iglesia. Sirve al Señor. Quizás, hermanos, hay muchos aquí que saben enseñar, que tienen muy buen talento para enseñar. Quizás, hermanos, hay hermanos cuando los veo enseñar, wow, dibujan, sacan copia. Yo digo, qué talento que tienen para hacer eso. Hay otros que quizás tienen otros talentos y dicen, bueno, quizás no soy muy bueno para enseñar, pero me puedo parar atrás para saludar a los hermanos. Yo puedo ser útil porque soy parte de la iglesia. Quizás a mí me da vergüenza saludar y me da, bueno, pero cada vez que hay alguna forma de dar, pues voy a participar también de eso. Pues quizás no eres tan generoso, pero no es tu don, pero quizás dices, bueno, pero en algo puedo servir. Quizás puedo acercarme a alguien que está triste y animarle y decirle, ¿qué te pasa? ¿Puedo orar por ti? Hermanos, todos nosotros nos necesitamos el uno al otro. Y es en la iglesia, hermanos, en la cual nosotros damos nuestros talentos. Y hermanos, honestamente, cada vez que le veo a la hermana Fabiola con el hermano Padre, siempre sonriendo, siempre están felices, y parece que no tuvieran problema, pero siempre están sonriendo. Y hermanos, eso trae un buen ánimo. ¿Se dan cuenta?
Sí, hermanos, somos importantes para el Señor. Hermano Diego siempre está sonriendo y mira el ejemplo que ha dado ahora. Todos los jóvenes van a tener que hacer lo mismo acá. Entonces ya de hoy en adelante el que se casa de rodillas acá va a pedir la mano. Y hermanos, tenemos tantos dones, tenemos tantos talentos. ¿Por qué faltará la iglesia? El hermano Byron nos comentaba, hermano, yo soy bueno para invitar a la gente, pero no soy bueno para enseñar. Pero eso no significa que Dios no le use. Mira cómo el Señor le usa. Trae gente a la iglesia, ha traído a sus vecinos. Creo que son sus vecinos, ¿verdad? Ha traído a sus vecinos. No tiene quizás el don de enseñar, pero tiene el don de invitar, hermanos. Todos somos útiles. Todos somos útiles. Y todos podemos formar parte de la iglesia. ¿Sí me dejo entender, hermanos? No digas, no, es que yo no soy del cuerpo, yo soy el arete. No, hermanos. Todos formamos parte del cuerpo que es la iglesia. Honestamente, hermanos, el único instrumento que yo sé tocar es la puerta. De ahí, hermanos, otros hermanos acá tocan el violín, guitarra, piano. Uy, hermanos, yo no tengo ese talento. Yo no tengo el talento del hermano Carlitos de estar abrazando ahí, yo no tengo ese talento, pero el hermano lo tiene. Y eso es bueno porque todos nosotros somos parte en la iglesia. Podemos usar nuestros dones. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Por eso es importante congregarnos. Cada uno, hermanos, necesitamos ser fieles a la iglesia porque somos un equipo. El día que tú faltas es como que nos cortaron la mano, nos cortaron en la pierna, pero no estamos completos. Y qué lindo, hermanos, es vernos cada culto unidos como hermanos en Cristo. Sé fiel a los cultos. Disfruta de venir a los cultos. Que no sea una carga, hermano, que estés ahí con la hora. Disfruta de la palabra de Dios. Gózate con la palabra de Dios. Vete a casa renovado, instruido. Un psicólogo le dijo a una mujer que no podía dormir: si usted no puede dormir, vaya a la iglesia bautista. Y la señora, pues obediente, vino a la iglesia bautista. Pastor, no puedo dormir. Tome asiento, hermana, ya mismo le hacemos dormir. Y parece mentira, hermanos, pero yo no sé, como que nos entra el sueño. Es verdad, nos entra el sueño, estamos cansados, nadie ha venido, tomé una siesta antes de venir a la iglesia, nadie, hermano. Yo sé que todos venimos de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres, pero disfrutemos de la palabra de Dios. Disfrutemos, busquen su Biblia, traen su Biblia, hermanos. Es tan hermoso congregarnos como hermanos en Cristo. Y eso, honestamente, hermanos, somos un cuerpo. Y cada vez que tú faltas, hermanos, no es que te digan, es hermano, carnal, no, sino pensamos, algo habrá pasado. Nos preocupamos. A veces cuando no les veo, hermano, pasó algo. Hermanos, nos necesitamos el uno al otro. Somos un cuerpo en Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 16. Porque se apagará nuestro ánimo cuando faltamos a la iglesia. Se apagará nuestro ánimo cuando faltamos a la iglesia. Mateo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Sabes, hermano, cuando de pronto empezamos a faltar a la iglesia, de pronto nuestro ánimo va bajando. De pronto esos deseos que teníamos de todo se va apagando. Cada vez, hermanos, que uno viene a la iglesia es como que le echamos gasolina al carro para seguir andando. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, hermanos, salimos renovados. Yo no sé por qué siempre el pastor tiene que mencionar algo que yo estoy haciendo mal. No sé por qué. Yo no sé por qué, pero hermanos, el hecho de venir al altar y solucionar eso, ¿cuánta paz trae a mi vida? ¿Cuánta paz? Hermanos, cuando de pronto el pastor empieza a predicar y a predicar, y a veces son prédicas fuertes, y uno está, y como que uno está ahí, y uno dice, pues, y te dice, mira, esto está mal, mira las consecuencias, mejor cambia, arregla eso. Y de pronto, hermanos, te hace la invitación al altar, pues es en la iglesia donde yo puedo arreglar mi comunión con el Señor y decirle, Señor, eso estoy haciendo mal. Pero es en la iglesia, hermanos, es en la iglesia donde voy a escuchar ánimo de parte de la palabra de Dios. Va a haber momentos en que la Biblia me va a decir qué estoy haciendo mal. Va a haber momentos en que la Biblia me va a felicitar por las cosas que estoy haciendo bien. Pero es el momento de las predicaciones en el cual mi ánimo, mi hombre interior se fortalece. ¿Sabes, hermano? Cada vez que faltamos a la iglesia, ese ánimo baja. De pronto faltamos y faltamos. De pronto nuestro espíritu, ya no andamos en el espíritu, andamos en la carne. Cuando empezamos a faltar a los cultos, hermanos, empezamos a pecar deliberadamente, ya no hay convicciones en nuestro corazón, ya el Espíritu Santo deja de obrar. Hermano, es importante que seas fiel a los cultos, para que cobres ánimo, arregles cosas que están mal. No faltes a los cultos. Perdemos mucho cada vez que faltamos a un culto. Y hermanos, te quiero animar con todo mi corazón. Es el lugar donde nosotros damos nuestras ofrendas al Señor. Es el lugar en el cual venimos, Señor, gracias por haberme bendecido este mes, esta semana, esta quincena. Toma, Señor, lo que es tuyo. Estamos tan agradecidos por el Señor. Es el lugar donde nosotros damos parte de lo mucho que nos da el Señor. Ahora, hermanos, tampoco vas a darle al hermano Irán Batol, por favor, hermano Carlitos, deje mi ofrenda ahí el domingo en la iglesia, porque estoy muy ocupado. No, hermano. Dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí. ¿Qué es traer? Llevar. No es enviar, hermano. No. Es importante que te congregues. Y por último, es el lugar donde participamos de la Santa Cena. Qué lindo, hermano, la Santa Cena. Yo personalmente cada vez que participo de esa Santa Cena, hermanos, me hace recordar tanto el amor de Dios. Todo lo que Él tuvo que sufrir por nuestros pecados. Todo lo que Él sufrió por mí. Y ese momento es el momento que recordamos. Y a la misma vez me da alegría porque yo sé que ya el Señor viene pronto. Y hermanos, a veces faltamos y no estamos en la casa del Señor. Sé fiel, hermano. Cada primer domingo tenemos la Santa Cena. Y qué triste sería que no estés congregado. Sé fiel, hermano. Sé fiel.
No es a mí, no es al pastor, es al Señor. Es al Señor. Quiero animar que tú tomes una decisión esta noche. Sé fiel a los cultos, porque lo necesitamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra.